Hola, ya estoy aquí, otra vez. Voy a hablar ahora sobre el territorio, siguiendo esta serie de vídeos en los que pretendo hacer un repaso sobre la historia desde una visión meramente arqueológica de la configuración de la Alta Edad Media, de las sociedades de la Alta Edad Media hasta las sociedades industriales del momento. En este caso, el vídeo lo dedicará al territorio y la sociedad varias partes de los siglos V y VII de la Antigüedad tardía, el paisaje de los siglos V y VII. El registro arqueológico ha documentado diferencias en el espacio, reflejo de las desigualdades sociales que existían en este tránsito de la Antigüedad tardía a la Alta Edad Media. La arqueología busca los protagonistas de las profundas transformaciones de asentamientos y paisajes. Estos asentamientos rurales están en la Antigüedad tardía en Roma, evidentemente determinados por las villae, las aldeas tardorromanas y los asentamientos altomedievales que explotaban un espacio productivo adaptado a las circunstancias del momento en esta época de tránsito. En primer lugar, hay que hablar del fin de las villae y otras categorías menores de asentamiento. El periodo de tránsito enfocado en el mundo rural cuenta con dos fases principales. La primera, en torno al año 500, en el que se empiezan a configurar nuevos paisajes medievales que tendrán una continuidad en los siglos posteriores 6 y 7. Perdón. En el año 700-750 se alcanza un nuevo equilibrio territorial en la península ibérica, consolidando un nuevo paisaje con dos grandes espacios diferentes. Uno al norte de la península ibérica, donde las comunidades rurales empiezan a generar las inercias que derivarán en el sistema feudal, y en el centro y en el sur el estado de base fiscal islámico. En definitiva, la arqueología lo que trata es de encontrar explicaciones a un periodo de enorme complejidad, muy complejo, del que se conoce poco por la escasez de fuentes documentales y por las escasas investigaciones arqueológicas que se realizan. El horizonte antiguo estaba en el mundo rural, estaba articulado en torno a las villae, como decía, que a su vez estaban vinculadas a los centros urbanos y en niveles inferiores en asentamientos menores, dispersos o aglomeraciones o vicus y demás. No solo había villaes en el horizonte rural, en el mundo rural de Roma, aunque sí es y ideológicamente es el elemento que configura lo rural en Roma, las villae. Aunque no hubo una quiebra inmediata, tras el colapso a finales del siglo V de las estructuras imperiales de Roma, sí se produjeron una serie de transformaciones profundas entre los siglos V y VII. Las villae actuaban como cabeceras jerárquicas del poblamiento rural romano. De ellas dependían otras granjas y otros asentamientos menores, como comentaba. Es un concepto, villae va muy ligado al propio concepto de romanidad. Materialmente, las villaes eran espacios enormes, agropecuarios, que constaban de una zona residencial donde se alojaban los dueños y una zona de explotación que se llama el fundus. Esta idea no era una parcelita, no. La mayoría de las villaes que se conocen de esta época romana tenían una extensión enorme, no era una parcelita como podemos entender ahora, ni una parcela, eran extensiones gigantescas. Tenían un carácter autártico de explotación agropecuaria y gozaban de una gran individualidad. La arqueóloga Alejandra Chavarría ha detectado dos grandes fases de transformación de estas
villaes. Una primera fase entre los siglos III y V en el que se produce un proceso de concentración de la propiedad en manos latifundistas, en pocas manos. Cada vez tenían más propiedades, sus villaes eran más extensas. Y entre los siglos IV y V hay un proceso de profundas transformaciones que culminan con la desaparición de las villae en el año 500. Aproximadamente se toman fechas muy simbólicas para situar cronológicamente estos procesos. El año 500, pues bueno, no quiere decir que en el año 499 había villaes y el año 500 dejaron de existir. Creo que sobra la explicación, pero bueno, por dejarlo más claro aún. Esta desaparición va ligada al fin de la aristocracia romana, inmersa en un proceso de reestructuración de la jerarquía del poblamiento rural, una simplificación y reducción del número de asentamientos rurales. Sobre las propias villae aparecen otros elementos constructivos como necrópolis. Se realizan en estas villaes ocupaciones por grupos de campesinos que construyen con materiales perecederos otras viviendas y otros edificios y en algunos casos iglesias sobre ruinas o aprovechando espacios monumentales que existieran en estas villaes. Aunque se constata el agotamiento del modelo de villae como gestión de la gran propiedad entre el año 450 y el 500, no hay un colapso de las grandes propiedades que se gestionan desde las ciudades o nuevos centros de poder rural, como los castrae, los castros o distintas residencias. La época visigoda, sin embargo, apenas construyó residencias aristocráticas rurales. Conocemos un par de ejemplos en La Rioja y ahora mismo no recuerdo el nombre, y en la zona de Valencia, de la actual Valencia, la provincia. Para Alessandra Chavarría, la concentración de la propiedad supone un declive del sector residencial de muchas villaes, manteniendo la estructura productiva. Para otros autores, la posesión de la villae está directamente relacionada con el concepto cultural e ideológico de romanidad. Por lo tanto, su abandono se produce cuando se desintegra la estructura imperial, cuando se desintegra Roma. Y otras teorías relacionan el fin de la villae con la militarización de la sociedad, que aumentaría el interés por los espacios fortificados y de altura. Hay que hablar de los castillos de primera generación que se empiezan a conformar entre los siglos V y VII. Bueno, lo primero, la idea de castillo. Estos castillos de primera generación podemos tener una idea preconcebida de esos castillos preciosos, maravillosos, que se asocian con la Edad Media. Nada más lejos de la realidad. Fuera. Estos primeros castillos de primera generación, que surgen en los siglos V y VII, son más bien castellae, aldeas en altura fortificadas, la mayoría de ellas. Desempeñaron una función trascendental por toda Europa occidental en términos de jerarquización del territorio tras la desintegración de Roma. Se trata de un fenómeno complejo, como todos los que suceden en esta época, un proceso de tránsito, de adaptación a unas nuevas realidades socioeconómicas en un marco de tremenda fragmentación social y económica, donde aparecen con una morfología muy variable, ¿vale?, relacionados con el fin de las villae, en un contexto de militarización de las élites, bien como respuesta a esas invasiones germánicas, ¿vale?, o como una definición de la propia élite en términos militares, ¿vale? La génesis de estos castra y castellae, los llamados castillos de primera generación, tiene su punto de partida en el siglo V, ¿vale? Las castrae, los castillos de primera generación,
surgen cuando desaparecen las villae. Como hemos visto, con el fin de las villae, quizás hubiera un mayor interés por estos poblados altos, estas aldeas altas, y se fortifican, ¿vale? Eran aldeas fortificadas en altura que empiezan a dibujar un paisaje rural constituyéndose como elementos centrales de la organización territorial configurada por la red de aldeas altomedievales. ¿Qué características encontramos en estos castillos de primera generación? En primer lugar, eran muy heterogéneos, no había una morfología que los unificaran, eran muy distintos unos de otros, tenían un carácter militar, eso sí, que dejarlo claro, carácter militar, capacidad de agrupar importantes grupos poblacionales en su interior o en torno a él, y tenían su capacidad administrativa, funcionaban como cabeceras territoriales. La arqueología, a la hora de abordar su estudio, se encuentra con diversos problemas, entre los que destaca la enorme diversidad morfológica y de la naturaleza de los datos arqueológicos, que en la mayoría de los casos no han sido ni tratados ni extraídos de estudios extensivos, como sería necesario. Ejemplos de estos castillos de primera generación tenemos el castillo tardo romano de Montebarro en Italia, en el norte, que parece alojó a la élite de la zona y, en caso de peligro, a las poblaciones aledañas, porque en su interior hay estructuras habitacionales que parecían vacías y probablemente tuvieran esa función. En la península destaca por lo bien conservado que se encuentra y por el estudio en extensión asociado a él en Andorra, el castillo del Roc d'Enclar, en la comarca, en la parroquia de Andorra la Bella. Es un castillo de los siglos V y VI. La heterogeneidad, como comentaba, es la característica de estos castra, castellae, castillos de primera generación, que el profesor Quirós los ha clasificado basándose en la extensión de los mismos en tres grupos distintos. Los que tenían una extensión de más de 20 hectáreas, inmensos castillos dotados de una enorme complejidad urbanística que contienen elementos defensivos improvisados y una densa estructura ocupacional, como el de Pontón de la Oliva, en Madrid. Los que tenían entre 2 y 10 hectáreas de extensión, algunos contaban con murallas rudimentarias o con fortalezas bien trazadas y ejecutadas en el caso de otros, ejemplo del Cerro del Castillo, y los que tenían menos de una hectárea en altura, fortificados o no. En cuanto a las funciones de estos castillos, de estos castra, se constituyen como una red de aldea y castra de los siglos V y VII que explotarían el territorio. Entre ellos, en estos castillos de primera generación, se afirmarían poderes locales que emergen tras el colapso imperial. Los castra grandes y medianos evolucionarían a centros semiurbanos. Se han observado verdaderas jerarquías entre los distintos castillos y en relación con los centros urbanos. El fin de estos castra tiene unas causas muy, muy variadas. Algunos muestran señales de agotamiento a finales del siglo VII y principios del siglo VIII, como Castro Ventosa, cuyo éxito habría estado vinculado al Estado visigodo, y con la desintegración del Estado visigodo desaparece Castro Ventosa, un castillo de primera generación. Otros acabarían convirtiéndose en cabeceras de distrito, la mayoría de ellos al norte del río Duero, como el castra de Peña Amaya en Burgos, y sobre ellos se articularían formaciones políticas del norte.
La ocupación de los espacios marginales también es otra forma de ocupación tras la desintegración del Imperio Romano. Entre los siglos V y IX se documenta esta ocupación de espacios que eran considerados marginales en Occidente. Se habla de espacios marginales, aquellos espacios que no tenían una explotación sistemática, aunque no quiere decir que no fueran explotados. Se habla de bosques, valles, cuevas, montañas y demás. Se trataría, por tanto, de una marginalidad relativa. La ocupación romana respondería a otras lógicas diferentes. En general, se trataría esta ocupación de iniciativas de comunidades campesinas que en muchos casos buscarían alejarse de los centros de poder que se estaban constituyendo, del control terrateniente, en definitiva. Se trataría de un fenómeno complejo, variable, con múltiples morfologías ocupacionales, dimensiones, ubicaciones, causas y demás. Bueno, a ver, serían ocupaciones estables, temporales, estacionales, esporádicas, de tipo doméstico, de tipo artesanal, de tipo ganadero. Algunos funcionaban como escondites, como santuarios, como necrópolis y demás. Parece que está demostrado que no responde a unas causas de búsqueda de seguridad, sino que, por ejemplo, en el caso de los pastos de altura, respondería a unos patrones de explotación ganadera, más que en términos comerciales, en términos de subsistencia familiar. Tampoco hay un patrón territorial, no se ha detectado un patrón territorial, sino que se dan tanto en el interior como en la costa de la península. Por poner un ejemplo de los múltiples que hay, destacaría las ocupaciones rupestres del País Vasco. Y bueno, pues hay que hablar también de las ocupaciones campesinas, las granjas y aldeas, el notable desarrollo de las excavaciones en zonas rurales producido por la arqueología de gestión ha puesto de manifiesto otra realidad opuesta a las teorías clásicas que situaba la génesis de las aldeas en los siglos X-XII. Los estudios arqueológicos han demostrado que desde el siglo V y hasta el siglo X las comunidades campesinas se han asentado en aldeas altomedievales con cierta identidad, con cierta estabilidad, que no tenían un carácter de subsistencia ni estaban aisladas unas de otras, sino que participaban de ciertas redes comerciales de intercambio. Perdón. Por toda Europa y por la península ibérica también. A pesar del paisaje alto medieval europeo tan sumamente fragmentado, con grandes diferencias territoriales, la arqueología ha demostrado la existencia de aldeas en asentamientos dispersos altomedievales y granjas que participaban en redes comerciales. La gran heterogeneidad de las mismas, sin embargo, sí compartían una serie de características formales, como que eran unidades domésticas próximas entre sí, con identidad espacial, construcciones semiexcavadas como fondos de cabaña, realizadas con materiales perecederos como corresponde a la época, desmonumentalizadas y con estructuras urbanísticas muy informales. Es a partir del siglo VIII cuando todo esto empieza a cambiar. Esto no quiere decir que no estuvieran dotadas de cierta identidad, de estabilidad y que participaran de redes de intercambios comerciales entre unas y otras. Entre los distintos escenarios arqueológicos peninsulares de las ocupaciones campesinas entre los siglos V y VII destacan los asentamientos del centro peninsular, del sur, de Madrid, en Cataluña y los que giran a las ciudades de Barcelona y Tarrasa.
además de los distribuidos por el litoral y la cuenca del Duero, con una situación mucho más compleja, como en zonas de Salamanca, Segovia, de Valladolid. Y la arqueología ha demostrado que hay indicios suficientes para hablar de redes de aldeas. Todos los procesos muestran la desintegración del Imperio Romano y la adaptación a nuevas formas de organización territorial. La ciudad, como elemento principal vertebrador de las estructuras imperiales, pierde influencia, por lo que aparecen nuevas formas de poder rural, con nuevos patrones de asentamiento, derivados del fin del concepto de villae, romano también, en el centro de la península, donde el efecto de la decadencia urbana tuvo un mayor impacto, se multiplicaron los asentamientos en altura, los castrae y los castillae, los castillos de primera generación que desempeñaron ese papel central en la jerarquía y organización espacial. En otros lugares hay una ocupación campesina de espacios marginales que respondería a diferentes causas. También se organizarían en centros aldeanos, a veces bajo la dirección de poderes locales. Y con este punto voy a terminar este vídeo, lo he hecho un poco más breve porque me estoy ahogando. Bueno, muchas gracias. Adiós.